Bueno, se trata este preparado de un órgano hueco, es decir, que tiene una luz y que se haya revestido por una mucosa. Esta mucosa está constituida por un epitelio superficial, como el que estamos viendo acá, de tipo mucoso, constituido por células mucosas, la presencia de criptas y a partir de las mismas una serie de glándulas tubulares, como todas las que vemos acá, que están ocupando todo el espesor del corion. Estas glándulas tubulares en su mayor parte están revestidas por un epitelio claro, es decir, un epitelio mucoso. A partir de esta mucosa vemos una capa de fibras musculares que corresponde a la muscular de la mucosa. Por debajo de la misma se observa este área de tejido conectivo que corresponde a la submucosa y por fuera de esta la capa muscular propia de este órgano. Todas estas características histológicas, sumado a la presencia en su parte más externa de una capa serosa de tejido conectivo como la que estamos viendo acá, que da hacia la parte externa del órgano, nos da el diagnóstico de órgano de que se trata de estómago. Volvemos a la parte de la mucosa y analizamos cuál es la característica histológica de los componentes de esas glándulas. De esta manera, al pasarlo a mayor aumento, vamos a poder observar que todas las glándulas tubulares estas se hallan revestidas por células de citoplasma claro. Vemos que se repiten siempre estas células de citoplasma claro tapizando los elementos glandulares. Esto es característico de la mucosa gástrica de tipo antral o antropilórica, porque no existen células principales ni parietales, que es lo que tendría que haber si se tratara de una mucosa de tipo oxíntica o de cuerpo gástrico. Por lo tanto, repetimos de que estamos en presencia de estómago y en la zona correspondiente a la mucosa de tipo antropilórica. Volvemos al panorámico, a un aumento de 3 por, es decir, utilizando un objetivo de 3 por, y vamos a entrar a analizar cuál es la patología que tiene este órgano. Seguimos viendo la mucosa hasta que llega un momento que la mucosa desaparece, es decir, hay una solución de continuidad o una pérdida de sustancia. Desaparece la mucosa en todo su espesor y parte de la submucosa y de la capa muscular. Toda este área, que es la pérdida de sustancia y solución de continuidad, corresponde a la úlcera gástrica. Acá estamos viendo el fondo de la misma, nos acercamos al otro borde y volvemos a ver ahora la parte correspondiente a la mucosa gástrica en el borde opuesto al que comenzamos la descripción del preparado, en esta mucosa gástrica. Es decir, que estamos en presencia de estómago con una úlcera que está comprometiendo mucosa, submucosa y parte de la muscular. Dentro del estudio histológico de una úlcera debemos estudiar los bordes y el fondo. El fondo, en este caso, se haya constituido por distintas capas. La primera capa, que es esta que estamos viendo acá, corresponde a un material de tipo necrótico fibrino-leucocitario. Toda esta parte acidófila, es decir, de color rojizo que estamos viendo, es la parte de tejido necrótico. Por debajo de este sector existe un área donde tiene una gran cantidad de vasos que están ubicados en forma perpendicular a la superficie de la pérdida de sustancia. Por debajo de esta capa se observa un área de fibrosis marcada, tejido conectivo, que está comprometiendo la capa muscular propia del órgano que se fusiona a la muscular de la mucosa. Dentro de esta fibrosis se destacan algunos elementos vasculares con alteraciones en la pared, como vemos en este caso, otro elemento vascular y otro elemento vascular de mayor tamaño en el área correspondiente a la fibrosis que está por debajo de la pérdida de sustancia.
volvemos hasta el fondo de la úlcera para analizar los componentes a un aumento mayor. En este sector del preparado se pueden observar la presencia, como acá, de algunos filetes nerviosos hipertróficos, que es una característica, como el que estamos viendo acá, de observar en el tejido conectivo y en la fibrosis que está en el fondo de las úlceras gástricas. La primera capa entonces del fondo de la úlcera, necrótico, material necrótico. La segunda capa, vasos de pequeño calibre orientados perpendicularmente a la superficie de la pérdida de sustancia, y por debajo la capa de fibrosis, donde recordamos existen filetes nerviosos hipertróficos y vasos, como en este caso, que tienen lesiones alterativas, sobre todo en arteritis obliterante, obliteración de la luz, como fenómenos degenerativos que acompañan generalmente a la pérdida de sustancia. Volvemos a un aumento panorámico, el aumento de 3 por, para analizar el segundo aspecto de la úlcera gástrica, que son sus bordes. Los bordes en la úlcera generalmente se hallan modificados por una hiperplasia de tipo regenerativa del epitelio, es decir, que hay una tendencia del epitelio de la superficie a tapizar esta pérdida de sustancia, y eso se traduce morfológicamente porque este epitelio adquiere una configuración particular de tipo papilar, como ustedes están viendo acá, que existe la presencia de una serie de papilas que son las que están iniciando el mecanismo reparativo de la pérdida de sustancia. Y otra de las características, que lo vamos a ver a mayor aumento ahora en primer lugar con un objetivo de 6 por, es que el epitelio que está en el borde de una pérdida de sustancia es un epitelio de tipo regenerativo y por lo tanto es mucho más hipercromático y tiene algunas características como las que vamos a ver ahora a un aumento mayor, que es el de 16 por, donde se ve que las células tienen núcleos más hipercromáticos y no tienen tanta mucosecreción. Este epitelio hipercrómico no es un epitelio atípico, sino es un epitelio de tipo regenerativo para tratar de cubrir la pérdida de sustancia. Volvemos a los aumentos más panorámicos, al aumento de 3 por, y vamos a analizar el último aspecto a tener en cuenta cuando uno estudia una úlcera gástrica, una úlcera péptica gástrica como en este caso, que es cuáles son las alteraciones que ocurren en la mucosa circundante a la pérdida de sustancia. Me voy del borde y voy a estudiar la mucosa circundante, es decir, el terreno de la mucosa gástrica donde se produjo esta úlcera. Y vamos a ver de que todo el espesor de esta mucosa se haya modificado por un intenso proceso inflamatorio, es decir, una gastritis, incluso con la hipertrofia de folículos linfoides, como vemos acá. Algunos de ellos, de estos folículos linfoides, con centros germinales en su interior. Es decir, tenemos un proceso inflamatorio que está engrosando todo el corion, toda la mucosa, y folículos linfoides hipertróficos. Continuamos el estudio de la mucosa circundante y nos detenemos en este sector por la importancia que tiene. Vemos acá que aparte de las glándulas propias, hay alguna alteración en este sector que nos está hablando de la presencia de una serie de células de tipo caliciforme. Lo vemos esto a mayor aumento y vamos a ver que esta mucosa gástrica ha sufrido una metaplasia, es decir, se ha reemplazado las glándulas mucosas normales del estómago por estas glándulas que nos remedan o nos recuerdan el revestimiento de tipo intestinal. Es decir, que esto es una metaplasia intestinal, lo vemos con el aumento de 16 por, y esta metaplasia intestinal la certificamos por la presencia de células de tipo absortivas, como las que vemos acá, y células de tipo caliciforme, como las que vemos acá. Recuerden ustedes que el nombre de célula caliciforme es por su forma,
de tipo de cáliz y que se caracterizan por verse ópticamente vacías porque en su interior hay un contenido de moco. Acá vemos otras células caliciformes, acá vemos otra más. Es decir, que estamos en presencia de una metaplasia intestinal sobre una gastritis crónica. Pero las metaplasias intestinales se subdividen en completa o incompleta. Y la forma de diagnosticarlas morfológicamente es buscando en esta metaplasia intestinal si existen células de Paneth. Si existen células de Paneth, estaremos en presencia de una metaplasia intestinal completa. Y acá detectamos estas células que tienen un citoplasma granular acidófilo dentro de las glándulas que corresponden a las células de Paneth. Por lo tanto, esto nos confirma de que existe una metaplasia intestinal completa. Debemos recordar que las gastritis crónicas se clasifican en superficiales y atróficas. Las atróficas son las que comprometen todo el espesor de la mucosa, como en el caso que estamos observando. En forma de conclusión y resumen podríamos decir lo siguiente. Pasamos al aumento panorámico, es decir, el aumento de 3 por, y concluimos, se trata de un preparado de estómago que tiene fundamentalmente una pérdida de sustancia, que es la que estamos viendo acá. Es decir, ha desaparecido un fragmento, una parte, ha habido una solución de continuidad de la mucosa gástrica, que tiene esta pérdida de sustancia en un fondo constituido por material necrótico, tejido de granulación y fibrosis. Dentro de este campo de fibrosis analizamos los vasos y los filetes nerviosos y después estudiamos el borde de la úlcera con la hiperplasia de tipo regenerativa y la mucosa circundante que, como dijimos, se caracteriza por la presencia de una gastritis crónica atrófica, porque compromete todo su espesor con destrucción de las glándulas, asociada a una metaplasia intestinal completa. Bueno, se trata nuevamente de un órgano con una mucosa, que es la que estamos viendo acá en todo su espesor, con una muscular de la mucosa, y a partir de acá ya lo vemos modificado por la presencia de una infiltración de tipo neoplásica. Si nosotros analizamos la parte de la mucosa, vamos a ver que, a diferencia del preparado anterior, lo vamos a observar a mayor aumento, las glándulas que están constituyendo esta parte de la mucosa no están revestidas por células claras. Y visto esto a mayor aumento, con el aumento de 16 por, vemos que existen una serie de células ácidas, que son las células parietales, que nos confirmarían entonces que estamos en presencia de mucosa gástrica de tipo oxíntica o corporal. Pasamos nuevamente al aumento panorámico y vamos a ver que esta pieza, este órgano, se haya modificado por una infiltración tumoral que está constituyendo elementos glandulares y tiene unas cavidades o espacios claros rodeando sus elementos glandulares. Vemos que la mucosa no está comprometida por neoplasia, es decir, que este tipo de tumor está infiltrando fundamentalmente la pared del órgano y que a partir de esta capa mucosa está comprometiendo la submucosa y toda la pared muscular. Acá diferencia algunas estructuras glandulares, pero que su imagen histológica fundamental está dado por estos campos: glándulas y espacios claros, lagos de espacios claros. Otro sector, pequeñas glándulas rodeadas por estos espacios claros. Vamos a pasar al aumento de 6 por y vamos a reconocer entonces estas glándulas atípicas rodeadas por espacio claro. Estos lagos corresponden a lagos de moco, que luego vamos a identificar con técnicas especiales.
Es decir, que tenemos un tumor que diferencia en partes glándulas y tiene mucha secreción de moco rodeando estas estructuras glandulares. Se continúa esta imagen, los elementos glandulares y la presencia de gran cantidad de esta sustancia que aparece clara en el preparado histológico teñido con hematoxilina y eosina y que vamos a ver teñido ahora con una técnica de Paz. Acá vemos entonces con dicha técnica cómo el moco, sobre todo el que se ubica en estos lagos, aparece fuertemente teñido. Todo lo que veíamos como espacio claro ahora se ha teñido con esta técnica que nos está tiñendo la parte de mucina. Lo vemos a mayor aumento y vamos a ver una característica que es esencial. La mayor parte del contenido mucoso en este preparado está por fuera de las células, es decir, está constituyendo verdaderos lagos de mucina. Estos tumores donde predomina la cantidad o la secreción de moco por fuera de los elementos celulares se denominan adenocarcinomas mucinosos. En algunos casos, el moco predomina dentro del citoplasma de la célula, dando un aspecto característico de las células que se llaman células en anillo de sello. En este caso particular de este tumor hay una combinación de ambos elementos, pero lo que está predominando es, como se ve acá teñido con Paz, la presencia de mucina por fuera de estos nidos. Acá tenemos uno de los nidos de células neoplásicas y por fuera de las mismas la presencia del moco teñido con Paz. Volvemos a pasar a un aumento de 6 por y vamos a recorrer el preparado para ver cómo se tiñe toda la mucina en los campos que antes, con la técnica de hematoxilina y eosina, veíamos como campos claros. Ahora vamos a observar a mayor aumento la presencia de moco en algunas células dentro de su citoplasma, en partes, como en este caso, dando la imagen de célula en anillo de sello. Hay algunos tumores que se caracterizan por ser absolutamente puros en cuanto a tener células de este tipo, células en anillo de sello, no como en este caso que combinan células en anillo de sello con moco intracelular y sobre todo una preponderancia de mucina extracelular. Este es el caso, por ejemplo, donde la mayor parte de las células tienen un contenido de moco intracitoplásmico, dándole en todas ellas este aspecto característico de anillo de sello. Acá vemos una muy definida. Este tipo de tumor es constituido por todas células con contenido de moco intracelular, al igual que el caso que veíamos anteriormente, tienen la capacidad de infiltrar la pared gástrica en forma difusa, y esto hace que en gran parte la mucosa que los recubre no tenga lesión neoplásica. Este tipo de infiltración es la infiltración difusa, que se observa en algunas formas de carcinoma gástrico, a diferencia de otros donde la infiltración es más de tipo focal. Esta clasificación en focal o de tipo intestinal y difusa es la clasificación de Lauren, que es una de las clasificaciones utilizadas para tipificar los cánceres gástricos. Otro de los aspectos que tenemos que estudiar cuando hablamos de cáncer gástrico y referidos a este preparado en particular es la profundidad de penetración. A diferencia de lo que estábamos viendo en el preparado anterior, este es un caso donde el adenocarcinoma es un tumor bien diferenciado, donde se ven acá las glándulas atípicas, bien hipercrómicas, carentes de secreción mucosa en su citoplasma,
que están ocupando, como ustedes ven, todo el espesor de la mucosa. Acá estaría la luz del órgano. Todo el espesor de la mucosa se halla constituido por estas glándulas atípicas. Pero estas glándulas atípicas, en este sector, llegan hasta la muscular de la mucosa, pero no la comprometen, y no comprometen ni la submucosa, como vemos acá, ni la muscular propia. Es decir, que este tumor, a diferencia de lo que veíamos en el preparado anterior, es un carcinoma que se mantiene ubicado, un adenocarcinoma bien diferenciado, que se mantiene ubicado dentro de la mucosa. Si seguimos el preparado hacia esta parte periférica, seguimos viendo el tumor ubicado dentro de la mucosa, y en un momento determinado este tumor rompe la muscular de la mucosa y penetra en la parte submucosa. Al continuar el examen del preparado, vemos que el tumor está invadiendo la submucosa, no solo la mucosa, sino también la submucosa, pero que la muscular propia, que empieza acá, está libre de lesión. Es decir, tenemos en este mismo preparado dos modelos de infiltración. Uno, volvemos hacia el campo anterior, que es la parte donde la lesión neoplásica se halla ubicada dentro de la mucosa. Esta sería la capa muscular de la mucosa, libre de lesión. Esta es la submucosa y esta es la muscular propia. Y otro campo en íntimo contacto con esta lesión, donde se observa la infiltración no solo de la mucosa, que está totalmente reemplazada por el tumor, sino también de la submucosa. Pero en ambos casos la capa muscular está libre, no como en el caso inicial que veíamos la infiltración de toda la pared. Esto tiene una enorme importancia porque uno debe de observar en un preparado histológico de un cáncer gástrico la profundidad y la forma de penetración del tumor. Esto ha dado lugar a clasificaciones histológicas o endoscópicas histológicas al respecto, refiriéndose a cáncer gástrico temprano o avanzado según el grado de infiltración que tenga. Si nosotros tenemos un tumor, un cáncer gástrico, que nos infiltra, como vemos acá, la mucosa solamente, o acá la mucosa y la submucosa, es un cáncer gástrico temprano, mientras que si comprometería la capa muscular, sería un cáncer gástrico avanzado. Hay algunas clasificaciones que incluyen como cáncer gástrico intermedio la infiltración de la muscular propia y llaman solamente avanzado cuando está comprometida la capa serosa del órgano. Insistimos entonces es que la profundidad de penetración del tumor tiene una importancia para la clasificación del mismo, debido a que en base a estos datos se tiene un elemento pronóstico importante en este tipo de tumores. Si pasamos a mayor aumento en este caso en particular, vemos que se trata entonces de un tumor que forma glándulas, es decir, que hay glándulas que se están formando de tipo neoplásica, es decir, que es un adenocarcinoma, lo vemos a mayor aumento ahora, es un adenocarcinoma bien diferenciado. Seguimos recorriendo el campo, vemos que se forman túbulos, ductos, que es la imagen entonces del adenocarcinoma bien diferenciado. Esta sería la forma de penetración en un caso particular que compromete mucosa y submucosa. Vamos a volver al preparado original, aquel que veíamos formado, constituido sobre todo por mucina extracelular, del tipo de adenocarcinoma mucinoso, para comparar el tipo de infiltración que tiene. Y acá vemos entonces el preparado original que comenzamos a ver, que comprometía no solo la capa mucosa, submucosa, toda la pared muscular, que se halla totalmente reemplazada por la neoplasia, llegando hasta la serosa, recordando la característica de este tumor, que era la presencia de estos
nidos glandulares o estructuras glandulares en medio de una gran cantidad de mucina extracelular. En conclusión, el preparado que analizamos, comparándolo con otras imágenes, se trata de un adenocarcinoma mucinoso de tipo linitis, avanzado porque compromete todas las capas del estómago, es decir, que es un cáncer gástrico avanzado de tipo mucinoso. Bueno, se trata esto de un órgano hueco que se haya tapizado por una mucosa que está caracterizada por la presencia de una gran cantidad de glándulas revestidas por células caliciformes. Esta es una de las características del revestimiento mucoso del colon. Esta mucosa se halla modificada por un proceso inflamatorio que en partes determina la presencia de estas úlceras o pérdida de sustancias en alguno de los sectores. Si seguimos observando en profundidad, vemos que la submucosa está comprometida por este proceso inflamatorio y la capa muscular se halla prácticamente indemne de la lesión. Es decir, que la parte inflamatoria más importante se halla ubicada dentro de la submucosa y sobre todo en la mucosa del órgano. Lo vamos a observar con un aumento mayor en 6 por, donde reconocemos que las glándulas que constituyen esta mucosa han sido modificadas en partes por una pérdida de la mucosecreción, es decir, la cantidad de células caliciformes que normalmente vemos en una mucosa colónica, en este caso en particular, han disminuido. Por otra parte, ya en este aumento, si bien no es un gran aumento, se puede determinar de que estas glándulas tienen una cierta hipercromasia, es decir, una cierta basofilia. El intersticio, la parte entre glándula y glándula, está infiltrado por células inflamatorias que vamos a ver de qué tipo son a un aumento mayor. En este aumento vemos que la mayor parte de estos elementos celulares de la inflamación son mononucleares, es decir, son elementos linfoplasmocitarios, que tienen la particularidad, algunos de ellos juntos con leucocitos polimorfonucleares, de penetrar dentro del epitelio de las glándulas, es decir, las están destruyendo a las glándulas en un mecanismo que morfológicamente se denomina glándulofagia. Es decir, que las glándulas, las células epiteliales de estas glándulas, están siendo destruidas por este infiltrado inflamatorio. Acá ven ustedes cómo el infiltrado inflamatorio de mono y polimorfonucleares está actuando sobre el epitelio glandular y produciendo la destrucción de esos elementos. Es decir, que tenemos glándulas hipercrómicas con una cierta disminución de la mucosecreción, un infiltrado intersticial y la destrucción del epitelio glandular por el infiltrado de tipo inflamatorio. Hay actividad franca de tipo inflamatorio con atrofia y regeneración. La otra de las características de este preparado entonces es que este proceso inflamatorio, lo vemos a mayor aumento, ocupa por sobre todo la mucosa y la submucosa. Pero la capa muscular, habíamos visto, como vemos acá, se mantiene relativamente indemne de este proceso inflamatorio. Todas estas características es lo que nos permiten hacer el diagnóstico de colitis ulcerosa. Este es un órgano tapizado por una mucosa que tiene una configuración muy particular por formar vellosidades. Si bien estas vellosidades están ciertamente modificadas por el proceso patológico,
se hallan revestidas por células preponderantemente de tipo mucosa o caliciformes. Por debajo de estas vellosidades vemos las criptas, en las cuales, si cambiamos de aumento, vamos a salir del panorámico para ir a un mayor aumento, vamos a ver la presencia en las mismas de células de Paneth, que caracterizan entonces a esta mucosa de tipo intestinal. La vellosidad con un marcado reemplazo de células caliciformes, aunque quedan algunas de tipo absortivas como las que vemos acá, y la presencia entonces en las criptas de las células de citoplasma granular que caracterizan a las células de Paneth, hacen el diagnóstico de intestino delgado. Vemos que a partir ya del corion de la mucosa existe un proceso inflamatorio con hipertrofia de folículos linfoides. Vamos a pasar a un aumento más panorámico nuevamente. Este proceso inflamatorio no solo está comprometiendo la parte mucosa, sino también la parte submucosa, donde se destaca notablemente la presencia de estos folículos linfoides o esta hipertrofia linfoide o hiperplasia hipertrofia linfoide, más la presencia de un linfedema mucoso, es decir, hay un marcado edema en el intersticio a nivel de la submucosa. Seguimos viendo el resto de las paredes y vemos que la parte muscular y la parte serosa del órgano también se hallan notablemente comprometidas por el proceso inflamatorio. Es decir, que hay una lesión transmural que nos está afectando todas las capas del órgano, desde la parte mucosa hasta la parte correspondiente a la serosa. Una de las características más importantes de este proceso es que presenta estos folículos linfoides hipertróficos, como lo vemos acá a mayor aumento. Acá lo estamos viendo a nivel seroso, a nivel muscular, a nivel submucoso y a nivel de la mucosa. Una de los hechos que pueden observarse en esta enfermedad, que es la enfermedad de Crohn, es la presencia de granulomas pseudosarcoidóticos. Esto no se observa en el 100% de los casos y no es un elemento imprescindible para el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Tal vez las características más importantes de esta lesión sea su compromiso transmural y la presencia de estas estructuras linfoides que habíamos descrito. Se deben establecer claramente las diferencias de este preparado con el visto anteriormente correspondiente a colitis ulcerosa. Vamos a pasar a un aumento panorámico para volver a la zona de la lesión mucosa, pero debemos recordar de que existen muchos casos de estas enfermedades inflamatorias del intestino donde existe una sumatoria de lesiones que hace a veces dificultoso establecer si se trata de una colitis ulcerosa o de una enfermedad de Crohn. Reiteramos entonces para concluir en este preparado que las características básicas son el hecho de ser transmural, como lo vemos a partir de la mucosa, submucosa, muscular y serosa, y de tener esta lesión de hiperplasia linfoide. Se tendría que agregar acá entonces los elementos, como se ve acá, de tipo granulomatoso pseudosarcoidótico. En conclusión, el preparado de esto corresponde a un intestino delgado en una enfermedad de Crohn. Bueno, esta es una lesión polipoidea que tiene, como ustedes ven acá, un pedículo de tipo vascular, tejido conectivo y elementos vasculares correspondientes al pedículo, y esta formación polipoidea está revestida por un epitelio de tipo glandular que se diferencia de la mucosa colónica normal por ser más hipercrómico. En este mismo
pólipo queda un remanente en la parte de su pedículo, como vamos a ver en esta parte, un remanente de mucosa colónica normal. Y ustedes pueden comparar acá el remanente de mucosa colónica normal, que está señalando ahí la flecha, con un revestimiento de tipo mucoso, células columnares o cilíndricas, vamos a pasar a mayor aumento, con su núcleo pequeño basal, este sería el revestimiento de la mucosa colónica normal, y por contrapartida, acá está saliendo la cabeza, una de la parte de la cabeza del pólipo, que se haya revestido por células que son mucho más hipercromáticas, los núcleos alargados ocupando una mayor parte del citoplasma, a expensas de una pérdida de la secreción del moco citoplásmico, es decir, que la parte donde se secreta moco es mucho más pequeña que en el caso de la célula mucosa normal que reviste la mucosa colónica. Esto se ve mejor, vamos a pasar nuevamente al aumento panorámico. La diferencia entonces entre lo que es el revestimiento y el epitelio del adenoma, como vemos acá, con respecto a esta otra parte que sería el remanente de mucosa colónica que se observa en el tallo de la formación polipoide. Si recorremos el preparado de este adenoma, vemos acá todas las glándulas neoplásicas de una neoplasia benigna. La diferencia entonces con la parte normal de ser más hipercrómica es un adenoma de tipo tubular. Vemos que está constituido por elementos glandulares de tipo tubular. Pero en algunas partes del preparado la configuración arquitectural del mismo se modifica y aparecen estas estructuras papilares, como se ve acá. Acá tenemos uno de los campos más claros al respecto, estructuras papilares que están constituidas por un eje conectivo vascular como el que se ve acá, tapizado por células de tipo mucosa, con una cierta hipercromasia. Acá tenemos otra de estas estructuras papilares. Esto es importante porque le cambia el nombre al adenoma, que si bien tiene una base de tipo tubular, la presencia de estos sectores papilares hace que uno deba definirlo como un adenoma túbulo velloso o túbulo papilar, porque tiene sectores como el que estamos viendo ahora y que vamos a analizar con mayor aumento. Fíjense, las papilas que decíamos, el eje conectivo de las papilas, el conectivo que está en la parte media de las papilas y los revestimientos de ambos lados, por un lado y por el otro, con estas células que como diferencia fundamental con la mucosa colónica normal es que tienen mayor hipercromasia, los núcleos ocupan la mayor parte del citoplasma y hay una disminución de su capacidad mucosecretora. Es importante definir en un adenoma, volvemos al panorámico, si es tubular, si es velloso o, como en este caso, si es túbulo velloso. ¿Por qué es importante definirlo? Porque a medida que aumenta la proporción de estructuras vellosas en un adenoma, mayor es su potencial de malignidad. Es decir, que la característica morfológica vellositaria o de la vellosidad del adenoma le da un mayor potencial de malignidad. En conclusión, entonces, lo que hemos visto acá es un preparado, una lesión polipoidea constituido por túbulos y por estructuras vellositarias. Adenoma, túbulo velloso. Nuevamente estamos con un órgano revestido por una mucosa con glándulas tapizadas por células caliciformes correspondientes entonces a mucosa colónica, con sus distintas capas, la mucosa, la submucosa y la parte muscular, y vemos que se haya reemplazado la misma o infiltrada por una proliferación. Acá estamos viendo la diferencia entre este sector de la proliferación neoplásica y la mucosa normal. Esta proliferación neoplásica se haya constituido por túbulos, glándulas de mayor tamaño, si hay una desorganización arquitectural, la formación de papilas, áreas constituyendo túbulos, estamos en la superficie de la neoplasia,
Y si esto lo observamos a mayor aumento, vamos a ver que el revestimiento de estas glándulas es un revestimiento bien hipercrómico, carente de secreción de moco. Lo vemos a mayor aumento y se detectan entonces las atipías, núcleos prominentes con nucleolos prominentes, una pérdida de la polaridad y estratificación en estas células que están revistiendo las glándulas atípicas, con una configuración marcadamente tubular, como en este caso formando túbulos con una luz central, y en otros sectores formando estructuras papilares, es decir, estructuras como en este caso, que tienen un eje conectivo revestido por este epitelio atípico que nos muestra acá la estratificación nuclear que tiene, los nucleolos que se pueden observar prominentes, la presencia de otro elemento que es lo que se llama secreción de moco distrófica, porque ahí se ve un contenido de mucina no ubicado en el ápice de la célula, sino en algún lugar distinto del citoplasma, que son todas características atípicas o características que definen la atipía desde el punto de vista citológico. Lo volvemos a pasar a un panorámico, a un aumento más panorámico, al 6 por y ahora al 3 por, para ver finalmente la configuración entonces de una neoplasia epitelial que forma glándulas o túbulos y que también en partes se distribuye formando papilas. Es decir, que esto corresponde a un adenocarcinoma túbulo papilar a nivel del colon.